Me preocupan los millones de personas ahí abajo. Muchos de ellos corren el riesgo de perder la audición. La pérdida auditiva es un problema real, pero la investigación puede ofrecer soluciones. Y aquí estoy. Ninguno de ellos tiene idea de que existo, pero básicamente trabajo para ellos. Al fin y al cabo, pensamos constantemente en cómo podemos ayudar a las personas con nuestra investigación. Para mí es extremadamente importante poder contribuir con mi trabajo a resolver este problema. Nuestros oídos, nuestra audición. El sentido del oído humano percibe casi todo lo que nos rodea y nos permite concentrarnos en las cosas, incluso en la gran gama de sonidos de la vida cotidiana. O nos aislamos del entorno, intencionadamente o no. Los oídos son la puerta de entrada a un sentido muy especial, el milagro de la audición. El hombre vivió en y con la naturaleza durante mucho tiempo. El oído era como un radar que le ayudaba a explorar su entorno en todo momento, también en el silencio, para sondear los ruidos más tenues antes de que fueran visibles. Un sentido que, a diferencia de nuestra visión, puede percibir mucho a nuestro alrededor. La capacidad de localización a través del oído cumple, entre otras cosas, una función especial para las personas que no pueden ver. L'ouïe est pour moi le sens qui me permet de découvrir mon environnement. Para mí, la audición es el sentido que me permite descubrir mi entorno y conectarme personalmente con los demás. Me da algo fantástico y muy emocional, sobre todo cuando escucho sonidos o música. Como no puedo ver, todas las emociones que otras personas perciben con sus ojos, en mi caso, se transmiten a través de mi oído. Vont capter par la vue, eh bien, va se transférer au niveau de mon ouïe. Para Didi Roche, la audición es enormemente importante en su vida diaria. Su oído le ayuda a moverse con relativa confianza, incluso en el torbellino de ruidos de París. Prácticamente ve con el oído. Puis l'ouïe, elle a aussi ça de magique, c'est qu'elle m'assure ma sécurité. También es mágico porque mi oído me da seguridad en la calle. Los ruidos se propagan de forma previsible y me muestran, por ejemplo, si hay un obstáculo a mi derecha o un coche a mi izquierda o alguien camina detrás de mí. El oído es una excelente herramienta que me da autonomía. Es como un milagro. Puedo vivir gracias al oído. Ou finalement, grâce à elle, je peux vivre. A las personas invidentes, la capacidad del sentido del oído de dar una dirección y un origen a las ondas sonoras les ayuda mucho a localizar y evaluar el entorno. Je ressens l'eau derrière moi. Escucho agua detrás de mí. Es como el agua que corre del grifo. Está justo detrás de mí, a la altura de mi hombro derecho. Tengo la sensación de que podría haber una hilera de edificios o algo así que está más cerca, a mi derecha. Escucho niños jugando, aplaudiendo. Están detrás de mí. Hay adultos, una mujer con un niño a mi derecha y alguien que se enfada. Pero arriba hay algo extraño, como si hubiese una tormenta. Los sonidos empeoran justo encima de mi cabeza. No sé de dónde vienen. Didi Roche oye algo que no emite ningún sonido. Es el micrófono del técnico de sonido situado directamente sobre él. Esto probablemente no lo percibirían las personas sin entrenamiento.
El ser humano puede determinar la dirección de la que proviene una señal de sonido corta con una precisión de 2 grados. Para ello, nuestro cerebro calcula las diferencias de tiempo entre las fuentes de sonido en su camino hacia nuestros oídos y tiene en cuenta las diferencias de volumen y frecuencia, causadas por la forma de nuestra cabeza y los pabellones auriculares. Las ondas sonoras son aire en movimiento. También mueven el aire en el canal auditivo y hacen vibrar el tímpano. Justo detrás en el oído medio, 3 huesecillos diminutos captan las vibraciones. Conectado al tímpano está el martillo, que empuja las vibraciones hacia el yunque y este las transmite al estribo. La función de esta cadena de osículos es la transformación de las ondas sonoras que llegan desde el oído externo en ondas sónicas que viajen por medio del líquido perilinfático hasta la cóclea o caracol. La onda sonora pone en movimiento este laberinto membranoso de la cóclea. El líquido y la membrana vibran a lo largo del caracol y mueven mecánicamente ciertas áreas de las células ciliadas dependiendo del sonido y la intensidad. Las células ciliadas envían pequeños impulsos eléctricos a través del nervio auditivo hasta el cerebro. La ciencia está adquiriendo cada vez más conocimiento sobre nuestro oído. Llevo unos 20 años trabajando en el funcionamiento del oído y, de hecho, cada día me sorprende más lo poco que sabemos. Y lo fantástico es, en realidad, lo que ya sabemos. En el oído tenemos un rendimiento máximo en lo que se refiere a sensibilidad y precisión temporal, que en realidad no se da en ningún otro lugar de nuestro sistema nervioso. En Gotinga, Alemania, varios institutos llevan a cabo una investigación básica sobre la audición. Los resultados obtenidos también se utilizan para el desarrollo de nuevas aplicaciones y terapias médicas que se están desarrollando aquí en el campus. Al contrario que en el ámbito de la comprensión del habla, hasta ahora la investigación no ha tenido éxito cuando se trata de que las personas que no pueden oír tengan acceso a la música en todo su ancho de banda. En el Laboratorio del Oído Interno de Gotinga se está avanzando en un nuevo enfoque, la audición a través de la luz. Se trata de un implante que convierte digitalmente en luz los sonidos del exterior en la espiral de la cóclea. Dicho implante permite una percepción de alta calidad del habla, los sonidos y la música. En realidad, se necesitan 2 cosas para escuchar la luz. Una es que tenemos que colocar interruptores de luz en la neurona. Y luego tenemos que insertar una cadena de fuentes de luz en la cóclea para estimular estas neuronas sensibles a la luz. Ya existen implantes que transmiten de forma eléctrica impresiones sonoras desde el exterior al oído interno de las personas que no oyen. Para este implante coclear, o IC para abreviar, se implantan alambres finos en la cóclea que estimulan los nervios de la misma. Actualmente, la intervención quirúrgica y la función del IC están estandarizadas. El hecho de que los implantes cocleares eléctricos ayuden a las personas con problemas de audición y su eficacia varían de una persona a otra. Stephanie Katzman se decidió por un IC. Porque empecé a tener problemas de audición a los 3 años. Y con el tiempo, el uso de audífonos lamentablemente ya no era suficiente en este lado. Así que estaba al borde de la sordera. Y entonces me decidí, a pesar de que antes no quería hacerlo. Stephanie Katzman usa simultáneamente un audífono a un lado y un implante coclear eléctrico al otro. ¿En qué se diferencia la sensación auditiva?
Lo describiría sencillamente como una amplificación de la audición residual natural. De este lado, es una audición generada técnicamente, una audición generada artificialmente. Pero nunca pensé que el cerebro sería capaz de combinar los dos, de tal manera que ni siquiera te das cuenta. Nunca hubiese pensado que sonaría tan normal. Siempre creí que sonaría como un ordenador metálico. Yo misma estoy sorprendida. Así es como suena un implante coclear eléctrico para el usuario. El habla generalmente es comprensible. Con la música es otra cosa. Así suena la música con un IC. Actualmente el implante coclear eléctrico puede proporcionar al paciente entre 8 y 10 canales. Aunque los implantes en sí tienen hoy en día alrededor de 20 a 24 canales, el paciente puede utilizar efectivamente de forma independiente entre 8 y 10. Y luego están limitados a la resolución de frecuencia. Tocan el piano con el antebrazo. Imaginemos la cóclea como una escalera de caracol. Tenemos una larga escalera de caracol con 2000 escalones y normalmente podemos diferenciar unos pocos escalones. El implante coclear eléctrico estimula las células nerviosas en esta escalera de caracol de tal forma que todo el descansillo se activa al mismo tiempo, debido a que el estímulo se propaga tan lejos en la solución salina de la cóclea. Es comparable a tocar muchas teclas al mismo tiempo con el puño o incluso con todo el brazo. Y con la luz, debido a que puede limitarse mejor, la audición puede ser más natural. Y hablar con unos pocos escalones de la escalera de caracol, es decir, que tenemos una mejor resolución del tono. La música pone de manifiesto la diferencia. Esto no es solo un ritmo. Así suena el aria de Johann Sebastian Bach con un IC eléctrico de 8 canales. Escuchar con luz aumentaría la comprensión de manera significativa. La música puede desplegar así sus facetas y su carácter para las personas que no oyen. Para que las células nerviosas capten impulsos de luz, primero deben modificarse genéticamente. El moderno campo de investigación de la optogenética, necesaria para ello, ha proporcionado el impulso decisivo para el desarrollo de un implante coclear basado en la luz. Las imágenes de alta resolución se utilizan para visualizar las células sensoriales ciliadas, sus sinapsis y las neuronas asociadas. Las células ciliadas del oído interno son el punto crítico para nuestra audición y comprensión. Su existencia y su cantidad determinan esencialmente cómo oímos. Con estos tintes que hemos desarrollado aquí en Gotinga y que ahora se utilizan en todo el mundo, se pueden contar las sinapsis y se pueden descubrir cosas increíbles. De hecho, hay personas de 80 años en las que cada célula ciliada interna solo tenía una sinapsis. Por eso, cuando perdemos células ciliadas, lo más probable es que lo notemos cuando nos resulta especialmente difícil entender el habla. Y recién después notaremos pérdida en la prueba de audición normal. Es decir, cuando estas células ciliadas internas faltan repentinamente en toda la gama de frecuencia de la cóclea. Entonces lo llamamos región muerta. Allí ya no se codifica ningún sonido. Una región muerta, un entramado de células ciliadas restantes que limitan nuestra audición. Sin embargo, las células ciliadas son el instrumento para convertir las ondas sonoras en impulsos nerviosos. Tenemos alrededor de 20.000 células ciliadas en el oído interno. Solo 3.600 de ellas son responsables de la mayor parte del procesamiento de la señal. Estas son las que realmente importan. Tienen que ser capaces de soportar la tormenta de ruidos y detectar la más mínima brisa.
Sin embargo, estímulos demasiado prolongados o demasiado violentos dañan las células ciliadas hasta el punto de que dejan de funcionar, a menudo de forma irreversible. Si las células ciliadas han cesado su función, no pueden ser reactivadas. 3.600 células ciliadas son un número limitado. Si no funcionan, se produce una pérdida de audición en el oído interno. A veces repentinamente por un traumatismo auditivo o bien por una pérdida lenta de la audición. Y esto afecta cada vez a más personas. ¿Se puede recuperar la audición reconstruyendo la sinapsis entre las células ciliadas y las neuronas? Esto es lo que está investigando el profesor Charles McKenna en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles. Tengo la sensación de que la pérdida de audición se asocia principalmente a las personas mayores, al tío o al abuelo que te dice que hables un poco más alto, porque no te entiende. Probablemente no nos imaginamos que el proceso de pérdida de la audición puede comenzar a una edad muy temprana, especialmente si se está expuesto repetidamente a sonidos fuertes. Por ejemplo, de dispositivos que se colocan en el oído, que reproducen música demasiado alta y causan daños que se van acumulando. La pérdida de la audición puede ser gradual. Rara vez ocurre que, después de un concierto con música extremadamente alta, te despiertes y te des cuenta de que estás sordo. La pérdida de la audición puede ser engañosa. Se produce muy lentamente. Es como intentar protegerse del sol. Sabemos que debemos ponernos protector solar, pero si un día no lo hacemos, no tendremos cáncer de piel la semana siguiente. Es muy lento y, por eso, engañoso. La Organización Mundial de la Salud indica que hay 450 millones de personas en todo el mundo con problemas de audición. Ya no pueden oír el tic-tac de un reloj. Actualmente, esto ya afecta a 34 millones de niños y jóvenes. Esta cifra hace que la búsqueda de una cura sea tan importante. En el Instituto Charles McKenna se están llevando a cabo investigaciones sobre un método que al parecer revierte la pérdida de audición causada por células ciliadas que han dejado de funcionar. En algún momento casi todos los adultos sufren una pérdida de audición. Ya no pueden oír las frecuencias altas. Diferente es el caso de los jóvenes, a quienes les gusta aprovechar esta ventaja frente a los adultos. Buscamos, por ejemplo, un sonido que ustedes puedan oír, pero yo no. Bien. ¿Todos pueden oír este sonido? Sí, yo también lo oigo. ¿Y qué ocurre con tono de 10 kilohercios? La pérdida auditiva gradual no siempre se reconoce de inmediato, pero comienza a afectar tu propia vida y tu entorno social. Bueno, pienso siempre en mi padre, que empezó a oír peor al cumplir 60 años. Tenía que usar un audífono y me entristecía ver lo aislado que se sentía, incluso en la familia, por los problemas de comunicación. Comenzó a quejarse de que la gente no hablaba lo suficientemente alto o, al contrario, de que estábamos hablando tan alto que no podía entender a mi madre. Y pude ver cómo su capacidad auditiva disminuía cada vez más y cómo eso le afectaba a él y a su ser. Nosotros mismos podemos comprobar lo que significa la pérdida de la audición en un entorno ruidoso. Cuando hablamos, el cerebro tiene que filtrar el habla del ruido ambiental. Para comprender el habla, es necesario escuchar las frecuencias más altas que la distinguen de muchos otros sonidos. El oído joven o no dañado es totalmente capaz de hacerlo. Las personas mayores, por ejemplo, pierden la capacidad de oír sonidos agudos y por lo tanto ya no pueden filtrar bien el habla del ruido de fondo. Entonces, solo oirán una mezcla de sonidos poco clara. La conversación se vuelve más difícil y a menudo solo se logra levantando la voz. Los niños, en cambio, no tienen problemas para filtrar el habla del ruido de fondo.
Así suena aproximadamente una conversación para las personas con alguna pérdida auditiva relacionada con la edad. Y así, la misma conversación para un niño o un adolescente. Mein Sohn hat auch kurz gespielt, bei Tortonia. Da war noch der Ascheplatz da. Gracias al amplio espectro de frecuencias de su joven oído, los niños en particular pueden filtrar perfectamente el habla del ruido de fondo. El temor a la pérdida de audición ha sensibilizado a 2 estudiantes de Miami, Florida, y los movió a actuar. La música ha desempeñado un papel importante durante toda mi vida. Estuve en el coro y luego fui cantante en la banda de jazz de la escuela. A los 14 años me di cuenta de que la pérdida auditiva podía afectarme aún siendo joven, pero no sabía qué hacer y siendo música me preocupaba. Kelly Culhane y Ben Manley se unieron a una organización sin ánimo de lucro cuando eran estudiantes de secundaria con el objetivo de concienciar sobre la pérdida de audición. A través de videos en Internet, Kelly explica cómo los adolescentes pueden dañar su oído a una edad muy temprana. Después de haber aprendido lo común que es la pérdida de la audición y que ya es un problema de salud global, cambié mi forma de actuar. No he cambiado mi consumo de música ni nada parecido. He cambiado mi enfoque. Me he vuelto más cuidadosa en vista de lo que me perjudica. Si se conocen los riesgos de los daños al oído, ¿por qué la gente no cambia su comportamiento? Creo que para una gran cantidad de personas, especialmente para los jóvenes, la atracción de la música alta es muy grande. Sencillamente les gusta ponerse los auriculares y subir el volumen al máximo, o subir los parlantes en la habitación o pararse junto a los altavoces en una fiesta y sentir los graves y la vibración. Es muy divertido y por eso lo hacen, pero hay que sopesar los pros y los contras, entre diversión momentánea y disfrute a largo plazo. Si con demasiada frecuencia se escucha música extremadamente alta con auriculares, en fiestas y conciertos, es posible que a largo plazo se deba renunciar a este placer. Es posible que incluso no puedas oír bien por el resto de tu vida. Con su sonido en nuestros oídos, la música es una de las causas más importantes de daño auditivo. Y aún así, la gente sigue escuchándola. Esto es un conflicto. Animamos a las personas a que presten más atención al volumen del sonido y que determinen por sí mismos cuando es demasiado alto. Queremos que la gente crezca sabiendo que es importante proteger su audición y que por ello no van a ser raros o estar fuera de onda. Tengo tapones para los oídos en mi llavero que siempre llevo conmigo. Y cuando un ruido es demasiado fuerte, sencillamente me los pongo y nadie lo nota, a menos que se fijen conscientemente. Lo bueno es que filtran las frecuencias altas en un sonido fuerte y todavía se entiende todo. Puedes hablar con la gente y escuchar mejor. Lo importante de nuestra audición es que este sentido va más allá de percibir lo que oímos. Didi Roche ha desarrollado un modelo de negocio a partir de esto para compartir su experiencia con la gente. En nuestros restaurantes, en la más completa oscuridad, la gente redescubre sus sentidos. El oído tiene aquí un efecto mágico. Los clientes hablan durante 1 hora y media con alguien a quien no ven y a menudo la gente comienza a tutearse de inmediato. La audición nos permite establecer una estrecha relación con las personas que nos rodean. Entonces entran en un mundo de emociones y risas y pueden imaginar su entorno y las personas que los rodean. A menudo es muy divertido cuando la gente sale del restaurante y se ve por primera vez. Recién entonces se dicen buenas noches, aunque lleven hablando 1 hora y media. Los clientes son guiados por el personal invidente al comedor, que en realidad es absolutamente negro y oscuro. Y entonces comienza la experiencia de evaluar la situación mediante el oído, al ubicarse y conectarse con los demás clientes. También a nosotros nos queda solo la imaginación y el oído para hacernos una idea de lo que ocurre.
Très bonne soirée, messieurs, dames. Merci à vous. Très bonne soirée. Cuando los clientes salen de la habitación oscura, se les han agudizado otros sentidos además de la vista. Y recién entonces ven lo que acaban de comer. Tenía la sensación de que de repente los demás sentidos serán más intensos, también porque los sonidos son diferentes. Cuando entras al restaurante oscuro, lo primero que oyes son todas las conversaciones e intentas hablar en voz baja. Al final, antes de volver a salir, todos hablan muy alto. El ambiente es realmente bueno. En lo que respecta a los sentidos, cambian muchas cosas. Estás mucho más atento a la gente que te rodea, eres mucho más consciente de ellos. Aunque yo lógicamente no pondría la audición en primer lugar, esta experiencia nos ha arrojado a ese mundo y ha sido muy importante. Nos hizo prestar atención a cosas en las que no nos habíamos fijado al principio. Una de las razones por las que en Gotinga se está investigando sobre el implante coclear optogenético es el deseo de utilizar esta prótesis auditiva para que las personas no oyentes perciban mejor que antes las sutilezas importantes del habla. Las células nerviosas se harán sensibles a la luz con proteínas de algas. Si ya no tienes células ciliadas, a menudo las células nerviosas permanecen. Y ahí es donde insertamos el interruptor de luz con estas lanzaderas de genes virales. Es decir, el interruptor de luz se ubica a lo largo de las fibras, pero especialmente en los cuerpos celulares. Y allí choca la luz del implante coclear óptico. Enciende el interruptor de luz y la célula se excita incluso en ausencia de esta sinapsis. Eso significa que pasamos por alto las células ciliadas perdidas. Pasamos por alto la sinapsis y ahora estamos directamente en la célula nerviosa. La conversión genética de las células en la cóclea se desarrolla de forma bioquímica y se prueba médicamente. El camino hacia la aplicación en humanos necesita evidencias. Lo bueno es que funciona muy bien. De hecho, ya podemos ver la mejor resolución de sonido con estos LED. En roedores, pudimos demostrar recientemente que la audición con luz para estímulos suaves y de nivel medio no puede distinguirse de la audición acústica normal. Es decir, es tan bueno como oír con sonido. En los próximos meses se hará la medición exacta de lo que esto significa en términos de ventajas. Los estudios con una especie de mono en el campus de Gotinga sirven para probar y optimizar el funcionamiento del implante coclear optogenético. La investigación sobre la audición utiliza habilidades especiales en primates que son similares a las de los humanos. Trabajamos con titíes comunes, que son una especie de primate muy pequeña de alrededor de 400 gramos. Su tamaño es compatible al de una ardilla. ¿Por qué trabajamos particularmente con estos monos en la investigación? Los titíes comunes son tan especiales porque emplean muchísimas vocalizaciones y también las usan en un contexto social. Eso significa que se comunican entre sí de forma acústica, lo que, por supuesto, es muy interesante para nosotros como investigadores de la audición. En un experimento, se engaña a un tití común para que piense que otro mono está llamando. Los sonidos van cambiando cada vez más a la calidad de un implante coclear para determinar el umbral de lo que todavía se reconoce. Lo interesante de este experimento es que los mismos sonidos de vocalización se utilizan normalmente entre dos animales. En la naturaleza esto ocurre cuando los animales se separan del grupo. Y cuando se separan del grupo están un poco más lejos porque, por ejemplo, están buscando comida en otro árbol y vocalizan con los denominados sonidos de contacto a larga distancia. Sonidos phi. Podemos oírlo bien. Y lo interesante es que los sonidos phi se responden con sonidos phi. Y esto ocurre cuando los animales no pueden verse entre sí. Así que puedo usar eso para una simulación, por así decirlo, reemplazar uno de los animales por un ordenador y entonces usar modificaciones de esos sonidos de vocalización y preguntar ¿cómo sería si tuviese un implante coclear que tenga tantos y tantos canales?
¿Todavía se produce vocalización? Es decir, ¿sigue respondiendo el animal con un sonido fijo o ya no? Los monos titíes comunes, con su especial capacidad de comunicación, podrían convertirse en la clave de una nueva forma de audición en los humanos. Si logramos demostrar realmente la idea del implante coclear optogenético, es decir, demostrar que en realidad puede ser mejor, es decir, significativamente mejor que un implante coclear eléctrico, entonces de hecho creo que sería un salto cuántico para el paciente, porque podríamos conseguir no solo pequeñas mejoras en la impresión auditiva, sino realmente una mejora fundamental, es decir, producir una impresión auditiva claramente natural. Esto, por supuesto, es fascinante y muy interesante. En cuanto al implante coclear optogenético, las investigaciones y pruebas indican que no se utilizará en pacientes hasta mediados de la década de 2020, como muy pronto. Los científicos del campus de Gotinga abordan diferentes enfoques. Por ejemplo, un grupo está investigando formas de hacer que las personas que no oyen vuelvan a hacerlo correctamente, sin audífonos. Esta célula sensorial del oído interno utiliza un mecanismo o unas moléculas muy poco habituales para transmitir las señales a la siguiente célula nerviosa. Es muy diferente en comparación con las sinapsis en el cerebro, de las que sabemos con bastante precisión qué proteínas utilizan para la transmisión de señales. Hasta ahora, en el oído interno solo conocemos muy pocas moléculas necesarias para esto, y la que mejor conocemos es la otoferlina, que es una proteína muy grande. Y sabemos que si no está presente, no se produce transmisión de señales desde las células sensoriales a las células neuronales siguientes. Ahora hemos descubierto en nuestros estudios anteriores que ya de por sí una cantidad insuficiente de esta otoferlina en la membrana puede provocar sordera. De este modo, los investigadores descubrieron una forma de sordera que puede depender del estado actual del organismo, una sordera intermitente. Hay pacientes en los que se ha determinado que oyen casi normalmente a una temperatura corporal normal. Tienen cierta dificultad para entender el habla, pero curiosamente con 38 grados de fiebre están casi completamente sordos. Y eso también lo hemos investigado aquí más de cerca y descubrimos que hay un mínimo cambio en la otoferlina que hace que esta proteína sea tan sensible a la temperatura que a temperaturas elevadas ya no se encuentra en el lugar correcto, ya no se encuentra en la membrana. A partir de estos hallazgos, los investigadores han desarrollado un proceso para restaurar completamente la audición. Tenemos una línea de ratones sordos que carecen de este gen para la otoferlina, es decir, el modelo de construcción de la otoferlina. Pero recientemente hemos logrado hacer volver a colocar en las células sensoriales este modelo de construcción de la otoferlina con la ayuda de 2 virus, y fuimos capaces de restaurar al menos parcialmente la audición de estos ratones. Lógicamente también queremos conseguir esto en los humanos. Por supuesto que ahora tenemos que mejorar esta estrategia para que la audición sea aún mejor, pero ese es el gran objetivo y también el sueño, que podamos ofrecer la terapia génica a estas personas que tienen sordera por falta de otoferlina. Esto les permitiría oír mucho mejor que con un implante coclear eléctrico u optogenético. El oído nos conecta con la vista, completa el mundo de nuestros sentidos. La audición es una dimensión propia en lo complejo de nuestros sentidos, porque oír nos da una sensación de espacio y distancia a nuestro alrededor todo el tiempo. Orientados evolutivamente a los ruidos bajos de la naturaleza, escuchamos hasta los fenómenos sonoros más tenues, incluso a gran distancia. Los animales pueden, en parte, oír incluso mejor que los humanos. Para los humanos, oír en la naturaleza está asociado con el placer. La caza y la seguridad ya no son motivos de preocupación. En la actualidad, otros aspectos de la audición desempeñan un papel más importante para los seres humanos. La investigación de Charles McKenna tiene como objetivo librar a las personas de todo el mundo de esta discapacidad para que puedan oír bien incluso en la vejez y a pesar de las fuertes influencias ambientales. Junto con la Escuela de Medicina de Harvard en Boston, apuesta por el hueso de la cóclea como un ancla para los medicamentos que puedan curar la pérdida de audición.
Originalmente, investigábamos el concepto de anclaje óseo con el fin de utilizarlo como una herramienta para visualizar enfermedades de los huesos. Y así construimos una sonda química que fija al hueso una sustancia fluorescente para obtener imágenes con un bisfosfonato. Pensado originalmente para identificar el daño óseo en la osteoporosis, se descubrió que la sustancia se adhiere perfectamente a la estructura ósea de la cóclea. Nuestros experimentos mostraron cómo la sonda de bifosfonato se adhiere a la estructura ósea y hace visibles los huesos y la estructura de la cóclea. Así que pensamos que, si el bifosfonato puede llegar a la estructura ósea, ¿por qué no lo utilizamos como portador de un fármaco que pueda depositarse en la cóclea y actuar allí como medicamento? Ya existen sustancias activas medicinales que parecen prometedoras para curar enfermedades en el oído interno, pero tienen el problema de que no pueden permanecer en la estructura de la cóclea. Entonces, la idea detrás de nuestro anclaje óseo es que, si introducimos un ingrediente activo en la cóclea, nos aseguramos de que permanezca allí fijándolo al hueso. Hasta ahora, las sustancias no podían retenerse allí, ni tener efecto a través del intercambio de líquidos que tiene lugar en la cóclea. Investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard en Boston trabajan en sustancias y medicamentos que deberían ser capaces de revertir la pérdida de audición total o parcial en la cóclea. Conocían un ingrediente activo y nos preguntaron, ¿hay alguna forma de combinar su dispositivo de anclaje óseo con nuestro ingrediente activo? Lo pensamos y dijimos, sí, podemos hacerlo. El trabajo de los bioquímicos consiste en combinar las sustancias eficaces para restaurar la audición con el anclaje óseo. El objetivo es desarrollar un fármaco que pueda usarse fácilmente en humanos. Nuestro objetivo es desarrollar un fármaco que llegue directamente al oído interno. En el caso ideal, una dosis sería suficiente, pero también pueden ser necesarias varias. Esto aún no es seguro y requiere un mayor desarrollo. Las pruebas habituales y los procesos de aprobación llevarán años antes de que un medicamento esté listo para su uso y comercialización. Personalmente, por supuesto que tengo mucha confianza, pero también soy realista. Como científico, eres objetivo, conoces las probabilidades. Tienes que tener la sensación de que puedes hacerlo, porque de lo contrario, no tiene sentido iniciar una empresa así. En Los Ángeles, McKenna visualiza una ciudad en la que hay millones de personas esperando un medicamento de este tipo. No hay duda de que se necesita algo como esto. Con 6.000 o 7.000 millones de personas en todo el mundo y la alta proporción de los que sufren limitaciones auditivas, por supuesto, tienen la esperanza de que alguien, tal vez nosotros, tal vez otro grupo de investigación, desarrollemos un compuesto que pueda ayudarles. Nuestro oído debe resistir la vida cotidiana, debe orientarnos. Y a veces lo aislamos de todos los estímulos ambientales. La gente quiere mantener el contacto social a través de la audición. Quiere disfrutar de la audición. La mayoría de las personas apenas notan cómo ésta cambia lentamente, cómo la capacidad de oír y comunicarse con los demás se desvanece. Nuestra visión puede compensar muchas impresiones que en realidad se basan en la audición, hasta el doloroso punto en el que el milagro de la audición se esfuma. El mundo se mueve en la dirección correcta al prestarle más atención al oído. Nunca ha sido un problema tan grande hasta hoy. Desde que existe la humanidad, esta ha luchado con problemas de salud como dolencias cardíacas.
Pero la exposición a sonidos fuertes, a ruido constante, no surgió hasta la Revolución Industrial. Solo en los últimos 150 años, las personas han estado expuestas a diario a ruidos tan fuertes que dañan su audición. Me parece increíble la cantidad de información que podemos intercambiar a través del habla, a través del oído, especialmente con otras personas. Y también me fascina la estrecha relación entre la audición y las emociones. Ahora, cuando escucho una pieza musical que conozco bien y que me gusta mucho, con solo pensar en ella se me pone la piel de gallina o me saltan las lágrimas. Y eso no me ocurre con ningún otro sentido, o al menos no con el sentido de la vista que utilizo para captar mucha información. Pero eso no me afecta tanto emocionalmente como el poder oír. Transmitimos información a velocidades extremas durante todo el día en estos puntos de contacto entre las células sensoriales y el nervio auditivo. Esta sinapsis tiene que liberar constantemente neurotransmisores y todo sucede con una precisión de tiempo de menos de 1 milisegundo. Aunque todo tiene que realizarse a partir de proteínas e iones y cosas por el estilo, estoy realmente fascinado. Me deprimiría mucho si dejara de oír. Probablemente significaría que ya no tendría vida social. Si perdiera la audición, definitivamente me preguntaría si vale la pena seguir viviendo. Todo comienza con el descubrimiento. Y realizar ese tipo de descubrimientos junto con mis colegas es muy gratificante. Esto es lo que inspira nuestro trabajo, porque siempre pensamos que el trabajo que hacemos finalmente ayudará a las personas.